A diferencia del periodo anteriores o de los años anteriores, hoy hay más capacidad de ejecución. Capacidad de ejecución no solo es plata, es también los procesos administrativos que te permiten empezar a materializar aquello que tiene una representación presupuestal. ¿Qué quiero decir con esto? Que una licitación ya esté adjudicada, que haya vuelto el Tribunal de Cuentas, que esté la empresa contratada, si es que se trata de una empresa de obra o de gestión de arquitectura. Entonces, ha sido un semestre de mucho más acción, de más materialización de lo que fueron los proyectos en su momento y de mucho más ejecución, a tal punto que lo que es el fideicomiso, los recursos ingresados por fideicomiso, estamos por encima del 50% de la ejecución. Entonces, si uno compara, y yo no puedo desprenderme de lo que son los últimos 12 años de gestión, más allá de que mi gestión empezó en el 15, este sí es un semestre de mucha cosa visible, fundamentalmente la Dirección General de Obras y Gestión Ambiental. Si uno lo tomara como periodo, como un esquema de funcionamiento más apoyado en proyectos, más sostenido sobre proyectos que sobre presupuesto o sobre asignaciones presupuestarias. Hoy como que es más fácil hacer un seguimiento de proyectos, la planificación implica eso. Por otro lado, la consolidación de un funcionamiento con los municipios, que siempre es una interrogante porque son 30 unidades separadas que tienen sus particularidades y cómo hacer que ese tercer nivel nuevo o ese municipio articule bien con el gobierno departamental fue todo un desafío, siempre va a ser un desafío. Y bueno, creo que eso ha sido un logro el poder avanzar sin sobresaltos e incluso con compromisos. Hoy a nivel país, por ejemplo, la OPP instaló un modelo de compromiso de gestión con los municipios tomando como ejemplo lo que pasó en Canelones. Y viene bien, es decir, los alcaldes, los consejos avalan o se comprometen sabiendo incluso que hay cosas que no les van a llegar, sino que les llega a otros. Por lo tanto, yo creo que capaz que materialmente no es muy perceptible, pero es fundamental, que tiene que ver con diseño de política institucional. La costa la dividimos en dos, ¿no? Por un lado, puede dividirse en más, pero por un lado tenemos Ciudad de la Costa, que es donde el volumen de inversión es visible, enorme por la cantidad de población y esa ciudad que surgió una forma muy atípica, ¿no? Una asociación de balnearios que un día se constituyeron en ciudad y que de golpe mucho montevideano se fue a vivir ahí, y que tenés todo tipo de interés y que tenés, por ejemplo, lugares de Ciudad de la Costa donde tiene más población que una ciudad capital del interior. Hoy el Pinar tiene más de 20.000 habitantes, casi 25 o más. Y después lo otro es la Costa de Oro, ¿no? La otra costa, la que empieza por allá por el remanso de Neptunia y termina en Jauregui Berry. Ahí creo que la acción fundamental fue el ordenamiento territorial de la Costa de Oro. Pero sepamos también que el crecimiento poblacional en Canelones no se detiene. Estamos seguros que toda esa zona, así como también Ruta 8, sigue recibiendo mucha gente, sigue recibiendo población que viene de Montevideo y otros que vienen del interior, pero que nos obliga a estar pensando permanentemente en un ordenamiento territorial o en algunas claves. Y por otro lado, ir acompañando ese proceso con las infraestructuras mínimas necesarias. Por ejemplo, Canelones es el departamento con menor porcentaje de conexión a red de saneamiento. Estamos muy por abajo de la media, ¿no? Que 50%, nosotros andaremos hoy un 18, 19 con suerte. Entonces, ahí son los desafíos, ¿no? Lo que tenemos que evitar que la Costa de Oro en su conjunto se transforme en una gran ciudad como Ciudad de la Costa, sino que tenemos que partir esa costa y generar una especie de diseño de peine, donde sí, es cierto, se tienen que fortalecer algunos balnearios, se tienen que fortalecer algunas ciudades, pero no en una relación de continuidad que al final se termina siendo un gran corredor. El desafío más grande son los drenajes, ¿no? La lluvia, lo que genera en esos lugares.
capaz que es lo más conocido por la población, lo que se muestra de la ciudad de la costa cuando llueve mucho. Hoy ya se ha solucionado en gran parte de Ciudad de la Costa, se solucionó con los macrodrenajes, con sistemas de drenaje que funcionan, en este proyecto integral del que venimos trabajando con OCE hace tiempo, pero si vamos más allá también tenemos dificultades. Marindia, por ejemplo, no tenemos resuelto, porque es casi imposible un sistema de drenaje que funcione bien. El drenaje, estamos hablando de cuando llueve, para dónde va el agua. Antes el agua se iba a la arena porque eran balnearios. Hoy ya no es balneario. Entonces tenés una casa al lado de la otra, un diseño urbano muy recargado y bueno, ahí tenemos que ir atrás de la solución de esos temas. La costa tiene ese gran desafío y por otro lado el aumento, el crecimiento poblacional, ¿no? Que tienes a aquellos que se van porque no tienen otro lugar donde ir y otros que por opción, que siguen pensando en su casa en la costa con su parrillero y su fondo y su jardín. Y no le importa a mucha gente tener calle de balasto, ¿no? Y yo creo que es una opción y que hay que respetar. Hoy aparece el tema de la seguridad con mucha fuerza, e incluso planteándonos a nosotros esa demanda, ¿no? Cuando la gente normalmente sabe que es un tema que involucra a otros organismos del Estado, pero hoy ya también a nosotros nos están planteando ese tema y ahí es donde nosotros tenemos que orientar, por ejemplo, el alumbrado público, la apertura de calles, seguir avanzando junto con el Ministerio del Interior la colocación de cámaras de seguridad, de videovigilancia, pero bueno, después sí, si bien lo que la gente más visualiza de nuestra acción es las calles, el alumbrado, fundamentalmente las calles, las cunetas y eso, también es lo que más te reclaman, ¿no? Y después lo otro es cosas que de repente se han podido solucionar, se están pudiendo solucionar a partir de la acción de los municipios, ¿no? Por ejemplo, el tema de, en la costa aparece con mucha fuerza, o nos replantea con mucha fuerza el tema de las podas o los restos vegetales o los residuos vegetales. Y ahí tenés una diferencia entre lo que es el resto del departamento y la costa, ¿no? En otros lugares aparece con otra fuerza el tema del trabajo, cómo la institución puede ayudar y ahí tenemos algunas zonas del departamento que tienen más fuerza que otras. Pero básicamente el famoso ABC sigue siendo el tema fundamental, junto ahora con el tema de seguridad. Debemos respetar mucho la frecuencia de los camiones que pasan a recogerlo, ¿no? Porque en el contenedor de la esquina, el contenedor grande, la gente va, deja su bolsa y si pasa o no pasa, se verá, salvo que se desborde. Ya cuando hiciste una opción fuerte por el contenedor domiciliario, fundamentalmente en los barrios, ahí tenés que tener muy aceitado y tiene que funcionar como un relojito el recolector. Tuvimos unos meses donde teníamos muchos camiones rotos y se nos estaba viniendo un poco abajo la flota. Ahora tenemos camiones nuevos, sacamos de nuevo la cabeza. No es una dificultad que la gente visualice como fundamental hoy. Sí tenemos la dificultad y el desafío enorme de la disposición final de residuos, que capaz que no es lo que la población más visualiza, porque no está el basurero en el fondo de la casa como era antes, que cada ciudad tenía su propio basurero municipal, ¿no? Por lo menos había más de 10. Hoy hay uno y tenemos el desafío, hay una licitación en curso donde, más allá de que no es un requerimiento generalizado, es el eslabón más débil de nuestra cadena. El resto viene funcionando bien, incluso hasta nos hemos jugado hasta por la posibilidad de que la gente clasifique en su domicilio unos 15.000 contenedores domiciliarios donde podés separar lo orgánico de lo reciclable. Y bueno, creo que el resultado es bueno. El contenedor domiciliario es un acierto, sin duda. Unos 120.000 al final del periodo, es una buena cosa, pero también hay que seguir trabajando sobre el tema del cambio cultural que precisamos como sociedad. 100% de la superficie urbana del departamento o del territorio urbano iluminado, al final del periodo. Esa es la meta, ese es y después lo otro es ir reconvirtiendo todo el alumbrado a luminaria LED, que es el otro paso, ¿no?
Pero el objetivo así que tenemos ahí es poder llegar al 100% al final del periodo, es decir, que lo que es suelo urbano esté completo. Implicaba al comienzo de este periodo unos 20.000 luminarias nuevas, no sé cuánto iremos ahora, pero me imagino que andamos entre 10 y 15.000 más que hay que colocar. El objetivo es lograr al fin del periodo un 45% de la vialidad urbana en pavimento firme, o sea, asfalto u hormigón. Hasta hace no más de 7, 8 años la relación era 8-2. Hoy estamos en una relación de 6-4. Y la idea es poder llegar a un 55% de la vialidad en tosca todavía, ¿no? O sea, en balasto. Por eso cuando se nos pregunta cuándo se terminan los pozos, falta mucho, porque el pavimento granular tiene esa dificultad. Y bueno, hay que acompañar eso y poder ir resolviendo. Pero no es una meta menor plantearnos un 45. Nosotros pensábamos y seguimos pensando que son no menos de... Son 3 periodos de gobierno lo que precisás como para dejar, si todo sigue así, como para dejar más o menos la vialidad toda la urbana en pavimento firme, pero a eso tenés que agregar que el crecimiento poblacional te va obligando a otros desafíos y estoy convencido que nuestras ciudades siguen creciendo. Por lo tanto, como que la meta está cada vez más. El horizonte está cada vez más allá y bueno, habrá que seguir, pero al final del periodo la idea es un 45% de pavimento firme. La idea es focalizar en la primera infancia como objetivo, ¿no? Pero esto hay que agregarle otras estrategias, ¿no? Si nosotros no resolvemos algunos temas de la precariedad urbana, la precariedad habitacional, estamos quedando débiles. Entonces, a esa política de atención a la infancia como puntería, debemos agregarle otras cosas, incluso hasta políticas culturales. Por ejemplo, la instalación de gimnasios, 5 más en el departamento, también tiene que ver con una estrategia de fortalecimiento de nuestra sociedad en algunas áreas que son fundamentales, la que es la posibilidad de hacer un deporte de bajo techo, ¿no? La estrategia hacia lo social es bastante más amplia y compleja, más abarcativa, no tenés más remedio que hacer foco en algo. Bueno, ahí la primera infancia fue y sigue siendo, hoy existe el programa Uruguay Crece Contigo. Y nosotros queremos que eso no decaiga, que se sostenga y que siga siendo la estrategia nacional, pero si no es nacional es nuestra. La pobreza tiene cara de niño, dicen, y tiene mucho de razón, ¿no? Y ahí no podemos bajar los brazos. El Ministerio de Salud Pública y ACE tienen un protagonismo fundamental. Nosotros lo que hacemos es acompañar con lo que falta. Nosotros no tenemos policlínicas municipales y no deberíamos tenerlas. Hemos fortalecido la red junto con el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, de puerta única en algunos lugares, y ahí nosotros servimos también de articuladores, y después nuestros móviles, fundamentalmente atendiendo el tema odontológico en los niños, básicamente. Ahí es un complemento que hacemos con el gobierno nacional, no vamos a hacer lo que hacen otros. La clave está, me parece, en los gobiernos departamentales, por lo menos en nosotros, en preguntar qué falta y nosotros tratar de ayudar ahí, ¿no? Hay una muy buena red y el desafío nacional ha sido que funcione esa red como sistema de, por ejemplo, ACE, las policlínicas de ACE, pero también los operadores privados, ¿no? Y ahí tenés, en Canelones se juntan nada menos que lo que es la FEMI y los operadores montevideanos, las mutualistas clásicas. Entonces tenés en el departamento toda la variedad que se te ocurra. Y ahí nosotros tenemos una muy buena relación con la dirección departamental del Ministerio de Salud Pública y ahí estamos a lo que ellos nos digan que tenemos que hacer. Dependemos de recursos que son del gobierno nacional, nosotros no hacemos vivienda. Lo que hacemos es vehiculizar los recursos del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda
analizando la población objetivo, acompañando a la población y seleccionando incluso para priorizar. Y ahí es donde nosotros ponemos nuestro equipo en la cancha. Hay que hacer un trabajo social fuerte. La política de vivienda no puede ser una política de techos. Eso fue un error histórico que se cometió. La política de vivienda es una política social. A ver, para ser más claro, no puede hacer viviendas todas iguales cuando una familia tiene 8 hijos y otra tiene 2. Entonces ahí tenés que ser muy claro y siempre tenés que elegir entre gente que tiene necesidad cuál es la población objetivo. Bueno, la primera, zonas inundables o zonas contaminadas, esas son las primeras que tenés que resolver. Ahí tenés real ojo. Y después tenés que fortalecer y regularizar lo que son la precariedad. Antes se llaman asentamientos irregulares. Bueno, la precariedad habitacional tenés que resolverlo primero cuando la propiedad es tuya o es del Estado, cuando la tierra. Cuando es suelo privado ahí se complica bastante más y que tenemos en todo el departamento una realidad complicada, ¿no? Gente que se está instalando sobre suelo privado que no le pertenece, o sea, ahí está la irregularidad de esa instalación de vivienda. Y ahí es un desafío de carácter nacional. Nosotros recibimos mucha gente que viene de Montevideo, muchísima. Que ante una movida en Montevideo enseguida hay un corrimiento hacia Canelones de gente que se viene a instalar, no tiene más remedio. Y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hacer un seguimiento. Hay lugares del departamento donde crece de manera explosiva, ¿no? Nosotros nos damos un ordenamiento territorial, decimos dónde se puede fraccionar, dónde no. Después la realidad te muestra que la gente se instala donde puede. Y ahí hay un desafío de carácter nacional importante, incluso de coordinación de planificaciones. Yo no sé si es posible resolver planificaciones. Yo creo que tiene que haber una planificación única de carácter nacional para estos temas. Y nosotros seguimos, creo como departamento, utilizando la virtud o la ventaja de lo metropolitano, pero también lo otro. Y ahí es un desafío de todos los días. Hay un ejemplo claro que es lo que fue los realojos o las soluciones de vivienda para Paso Carrasco, que era la zona que más se complicaba cuando llovía, y ahí son históricas las imágenes de la gente inundada, que no quiere decir que no se siga inundando alguna parte de Paso Carrasco, no tengo dudas alguna, pero es bueno saber que hay planes del gobierno nacional como subsidio de alquiler, compra de vivienda usada, también con subsidios, donde nosotros hemos vehiculizado mucho con el ministerio, pero el desafío es enorme en Canelones, por eso que te decía recién de el crecimiento poblacional en un país que no crece su población. Eso es un plan inédito, no existe en el país ni en la región y no sé si a nivel mundial hay algún tipo de ordenamiento territorial rural. Supongo que sí, pero acá no conozco y es una necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque en Canelones coexisten el modelo de agricultura familiar tradicional, del chacarero, de la granja, con ese otro modelo que se ha venido instalando a nivel país, que es el del agronegocio, donde la producción tiene destino industrial, más conocida la soja, pero no solo la soja. Y por otro lado, nosotros debemos tener muy claro qué es lo que queremos a la hora de la preservación de los recursos naturales. Estamos hablando del agua, fundamentalmente, y el suelo. Nos pusimos como desafío generar reglas de juego nuevas, o reglas de juego que antes no existían, a la hora de ordenar nuestro suelo rural. 90%, más del 90% de la superficie canaria es rural. Casi el 27% de la población rural del país está en Canelones. Entonces, tenemos la necesidad de generar reglas de juego donde no pueden ser de ninguna manera un traje a medida para cada uno, sino que vamos a tener problemas, vamos a tener líos. Pero, como todo plan de ordenamiento, tiene que ser a partir de puesta de manifiesto, audiencias públicas, donde van todos. Va desde el vecino, el chacarero, el agricultor común y va también el empresario que planta maíz o soja. Están participando en esta discusión. Ya hay un dibujo, un esquema
resuelto, más o menos resuelto, porque tiene que ir ahora a otros organismos, la DINOT, y va a ir a la Junta Departamental, donde van a surgir cosas muy interesantes. Lo fundamental es dónde va cada cosa, o qué es posible hacer en cada lugar del departamento. Un departamento que no es tan extenso, aquellos que dicen que Canelones es muy grande se equivocan, es un departamento más chico, pero sí muy poblado, ¿no? Y donde te moves 10, 15 kilómetros y ya te encontrás con un centro urbano, seguro. Salvo el nordeste, el resto es... lo urbano y lo rural articulan muy fuertemente, cosa que es bueno. Ahora tenemos lo otro, que es el choque, la colisión entre modelos distintos y el agravante o el plus de tener un río que es el que abastece al 70% de la población de este país de agua potable. Hay que cuidar. El Prado, nosotros acá en Canelones le decimos el Prado, es un ejemplo, es un modelo de cómo atender un espacio público. Capaz que el error que cometimos los años anteriores es pensar en abarcar todo y resolverlo todo, ¿no? Tenemos muchos parques. El más grande sin duda el Parque Roosevelt. Pero lo que decidimos hacer en Canelones es, empecemos por la parte de adelante y resolvamos bien la parte de adelante, que es lo que la gente está reclamando, que algún espacio sea utilizable, que sea agradable ir. La realidad nos está mostrando que no solo la gente lo usa, sino que lo cuida. Como Estado tenemos la obligación de tener las cosas bien, porque eso genera en la población también una empatía que hace que lo utilice y que lo cuide. Yo creo que va de la mano, porque en la medida que la gente se apropia es porque está. Y si estás, no te pasa, o el abandono o el vandalismo no entra, o entra, es más difícil que entre. Hay mucho espacio público en el departamento. Puedo poner como ejemplo también lo que fue la Plaza de Santa Rosa, que era todo un debe, aquello que teníamos, como tenemos un debe con la Plaza del Sauce también. Lo que fue en su momento la Plaza de las Piedras, y que hoy ya son otra realidad. De a poco le vamos dando forma, y no es simplemente cortar el pasto, poner luz y un par de banquitos. Hay que buscar un destino y hay que entender bien qué es lo que la gente está necesitando, y que no necesariamente la gente te lo expresa, sino que a veces es un tema de ser creativos, y eso es lo que nos está pasando con una barra de jóvenes arquitectos y arquitectas que le están dando, creo, una mirada distinta a la que le veníamos dando hasta ahora. La identidad canaria es difícil de fortalecerla por la heterogeneidad que tiene, por la complejidad que tiene y por lo variado que es el departamento. Entonces, nosotros apuntamos a fortalecer cada una de las identidades que van surgiendo, ¿no? De a poco sí, el ser canario se instaló, y aquello de la comuna canaria para nosotros como un concepto de comunidad, no como institución, sino como comunidad ha ido prendiendo. Ahora, alguien me preguntaba, ¿por qué Canelones no tiene una fiesta central como de repente puede tener Durazno, tiene Tacuarembó? No, imposible, no existe eso. No existe, porque hay muchos canelones que necesitan que necesitan mostrarse y autorreferenciarse. Y la historia es un elemento fundamental. Hay como una especie de competencia en todo el departamento a ver cuál es más artiguista de todos, ¿no? La más conocida capaz que es la del Sauce y las Piedras, pero Canelones también, con el tema de la ciudad de Canelones, el primer gobierno patrio, pelea por su lugar, y hoy la costa también tiene sus historias artiguistas, y bueno, y está bueno que se desempolve y que se instalen. Batalla de Paso Cuello es un descubrimiento real que se hizo hace poco y que habla de la resistencia, porque si vamos a lo identitario no nos gusta contar la que perdemos, ¿no? Y vaya si el artiguismo tuvo desde el año 16 al 20 una sucesión de derrotas y de historia de resistencia que fue tan larga como la otra. Del 11 al 16 fue, si se quiere, el periodo de algunos éxitos, pero de ahí en adelante fue la derrota. Y bueno, fueron 4 años de resistencia, y está bueno también que dentro de lo identitario podamos mostrar que hubo gente que la peleó y que resistió nada menos con uno de los más fuertes imperios, como el Imperio Portugués. Y ahí la gente se prende enseguida, y ahí, por ejemplo, han proliferado en el departamento una cantidad enorme de sociedades tradicionalistas.
parcerías, como se llaman, que les gusta y que levantan la bandera de lo nacional. Y también lo canario, o lo de Canelones, o de su propio lugar. Entonces, nuestra gente y nosotros precisamos también fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Y eso tiene que ver también con el identificarnos o reconocer cuál es el nosotros que precisamos. Y a eso apuntamos fundamentalmente en el área del patrimonio. La gente tiene necesidad también de usar su tiempo libre para estar en comunidad. El ejemplo de lo de San Juan, una Fomento Rural decide poner en alto esa festividad y la repercusión está ahí. Cientos de personas, yo no sé cuántos éramos el otro día, pero es una noche muy fría y la gente va y le gusta. Yo creo que la gente tiene necesidad de celebrar y de ser feliz, porque de última instancia también tiene que ver con eso. Podemos poner la fiesta de la chacra también que hicimos, donde las fomentos rurales con lo poco que tienen se muestran y con aquella sonrisa de, bueno, sí, tenemos 1000 problemas, pero también somos capaces de compartir. Somos así, el ser humano es así, lo peor que podemos hacer es pensar que lo mejor es encerrarnos en nuestras casas y disfrutar de los bienes materiales que de repente podemos tener. Yo creo que hay algo que no tiene precio, que es el poder vivir en comunidad y convivir en comunidad en un momento donde el tema de la seguridad está tan fuerte. La preocupación principal, y siempre repito lo mismo, es la velocidad de ejecución de las cosas, o desde el momento que tomás una decisión hasta que se materializa, el tiempo sigue siendo largo. Me siguen preocupando la infraestructura del departamento, la ausencia de saneamiento, más allá de que no es una responsabilidad directa nuestra, pero es una gran preocupación, pero también las políticas sociales o la precariedad barrial sigue siendo, más allá de que se está trabajando, se está actuando. Ahora, los tiempos son quizá la preocupación fundamental, cómo no somos capaces de ser mucho más veloces. Se viene trabajando y hemos encontrado claves como para ser más ejecutivos. Nuestro peso burocrático que es necesario a veces es excesivo. O también se junta esto con acciones que sí o sí tienen que ser ejecutadas o tienen que ser concretadas en coordinación o en acuerdo con el gobierno nacional. No siempre el mecanismo está tan aceitado. Y ahí no paso la responsabilidad de lo nacional, sino que nosotros mismos quizá, en aquella idea de la pista de aterrizaje de las políticas nacionales, capaz que no le hemos encontrado la mejor forma de agilizar eso. Esa parte de lo que en líneas generales a mí se me ocurre que tiene que ver con lo pendiente.